Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En el momento que nos estén escuchando, mirando este podcast, siguiendo hablando un poquito de los experimentos psicológicos, ¿no? Unos minutos de psicología para poder conversar, hablar, detallar un poquito de lo que ocurre en nuestra rama, en nuestra disciplina, para poder detallar ciertas cosas que pueden ocurrir acá, ¿no? Sobre todo en el tema de los experimentos. El día de hoy vamos a hablar un poco del experimento de conformidad de Asch. Pero antes que nada, César, ¿cómo está? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todos? Esperando que todos estén súper bien. Y como bien se dice, ¿no? Vamos a continuar con los experimentos y a ver en qué nos pueden seguir aportando, ¿no? Sobre todo en la parte actual, que es lo que nos interesa bastante, ¿no? Cómo están repercutiendo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar un poquito para hablar sobre este experimento. A ver, cuéntanos un poquito, César, ¿de qué trata este experimento? ¿Cómo se da? ¿Cómo se ha presentado? Ya, justamente este experimento se realizó en el año 50, de 1950, ¿no? Por Solomon Asch, que es polaco-estadounidense, y que de alguna manera pues quería ver cómo la presión social pues generaba una influencia, ¿no? En el criterio, en el juicio, ¿no? De la persona, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces se partía mucho la idea, ¿no? Y ahí entra mucho el tema filosófico, ¿no? Y todo eso, ¿no? La especulación, ¿no? De qué tan cierto serán las cosas que nosotros decimos, ¿no? Qué tanta veracidad habrán, sobre qué se sustenta, o lo que nosotros decimos, ¿no? Es meramente la influencia de lo que otras personas repiten, ¿no? Entonces eso fue algo muy interesante, ciertamente, ¿no? Entonces era como que, ¡pum!, a Solomon Asch pues se le encendió el foquito, ¿no? Como a muchos estudiosos, ¿no? Investigadores, ¿no? Que parten de la filosofía, pues es que ahí filosofía es 100% pues algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Para el pensamiento crítico. Y de alguna manera pues empezó a idear este experimento, ¿no? Con un grupo de personas, ¿no? Donde los colocó en tipo un salón, ¿no? O si lo queremos llamar así, un estilo laboratorio, ¿no? Pero no Claro. como los que conocemos, ¿no? Científicos meramente, sino como una zona donde las personas iban a pasar por ciertas pruebas. Entonces, justamente ahí es donde había un grupo de personas ya predestinadas, ¿no? A decir una cierta respuesta, como otras, en este caso una sobre todo, ¿no? Pues desconocía todo lo que iba a suceder, ¿no? Por así llamarle, el que iba a caer, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Se presentaba una serie de figuras donde se hacían ciertas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, la más clásica es de las líneas verticales, Ujú. donde te presentaban pues una línea vertical de cierto tamaño, vamos a suponer 7 centímetros, ¿no? Y las otras líneas, las opciones A, B y C, una tenía 10 centímetros, otra tenía 3 centímetros y otra tenía 7 centímetros, ¿no? Entonces la idea es decir cuál es la respuesta correcta, cuál es igual, ¿no? De las opciones que te presento con la figura principal. Entonces la respuesta era única, prácticamente, ¿no? Era obvia, por así llamarle. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía acá? Los actores, por así llamarle, ya estaban, digamos, con el guión, por así llamarle, de que ellos debían decir la respuesta equivocada. Entonces, ¿qué pasaba acá? Si persona X decía, no, la respuesta es la A, cuando la A no tenía el mismo tamaño, pues la persona que sí sabía la respuesta, entre comillas, ¿no? O la persona que estaba siendo sujeta de investigación, pues se le extrañaba. Persona B también decía la misma respuesta que la anterior, que era falsa, ¿no? La persona C igual, la persona D también, y así. Hasta que llegaba la persona, pues, que estaba en esa dubitación, ¿no? En esas dudas. Entonces es como decir, pero si esa no es la respuesta, pero todos dicen esa, bueno, yo también voy a decir esa, ¿no? A pesar de que sé que no es la correcta. Entonces ahí se estaba estudiando la variable presión, presión del grupo, la influencia, cómo generaba a mayor influencia la conformidad de la persona. ¿No? Es decir, ya pues como todos dicen eso, yo también lo voy a decir.
¿no? Entonces, ahí comenzaron a estudiar pues esa variable bien curiosa, cómo repitiendo un mismo elemento, sabiendo de que es equívoco, resulta ser, entre comillas, verdadero para la persona. No porque lo fuese en sí, sino porque hay una presión que está ejerciendo el grupo, ¿no? Y eso está influenciando en el juicio crítico, ¿no?, de la persona para dar su respuesta. Entonces ahí es donde Solomon Asch pues investigó esto, dio sus resultados bastante interesantes y, oh sorpresa, a mi consideración y segura de muchos que ya se estarán dando cuenta, se sigue repitiendo el mismo patrón, ¿no? Se sigue Claro. repitiendo lo mismo. Entonces, este experimento que ha sido hace 75 años, ¿no? Porque fue en el 1950 y a la fecha actual ya son 75 años, todavía sigue repercutiendo. Si alguien o algunas personas te dicen que 2 más 2 es 5, tanta repetición te va a terminar a ti diciendo que 2 más 2 es 5 cuando la lógica obviamente te expone lo contrario. Entonces ahí enmarcamos el experimento de Asch. Oh. Una mentira dicha muchas veces puede convertirse en una verdad, dicen por ahí, Ujú, ¿no? Justamente, exacto. justamente en redes sociales hay bastantes videos y he visto uno de ellos relacionado a este tema. Está un conjunto de personas esperando su cita, no sé si era una cita médica o algo así, Ujú, pero, o sea, eran actores, ¿no? Y estaban sentados 5 o 6 personas que eran los actores y venía una persona y se sentaba y esperaba su turno. Cada un minuto, cada 2 minutos sonaba una campanilla o sonaba como una alarma. Cada vez que sonaba la alarma, las 5 personas que estaban ahí antes de que llegue esta persona se paraban. Y luego se sentaban. Pasaba un minuto, nuevamente el sonido se evocaba, se realizaba, se paraban y luego se sentaban. Y así continuamente. La persona que no sabía, no se daba cuenta, nos miraba medio raro. Entonces, de tantas veces que lo ha visto, comenzó a ujú. adoptar esa postura. Y también esa persona comenzó a pararse, a agacharse, a pararse, a sentarse, a pararse, a agacharse, a pararse, a agachar. Después de un rato llega otra persona que no entendía tampoco y lo adoptó más rápido esa conducta. ¿Qué tan influenciable puede ser el grupo para tomar decisiones? Si lo extrapolamos, por ejemplo, al tema del colegio, por ejemplo, ¿no? Ujú. En los grupos que se van formando por afinidad, por gustos, intereses, cómo el grupo puede presionar tanto para escoger algo, para consumir algo, para realizar alguna acción. O sea, cuán influyente y qué factores pueden estar influyendo para que una persona pueda adaptarse a ese grupo, ¿no? Es como que, ya, vamos a fastidiar a alguien. No, pero a mí no me gusta. No, pero tienes que hacerlo si quieres pertenecer al grupo. No, pero no me gusta. No, pero tienes que hacerlo. Si no, no vas a pertenecer a este grupo, ¿no? Ese sentido de pertenencia que podamos tener nos hace tomar decisiones que muchas veces son erróneas. Y al ser erróneas, nos puede conllevar a tener consecuencias las cuales no pueden ser beneficiosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque así somos cuando estamos en el colegio, así somos cuando estamos en la universidad, así somos cuando estamos en el trabajo, así somos de repente cuando estamos en la familia, que por presión familiar uno estudia una carrera profesional la cual no desea quizá. De repente se va al extranjero por presión familiar, no porque la persona quiso. De repente sigue un negocio el cual la familia estaba llevando por 20, 30 años, porque fue la tradición familiar. Y aquí es cómo podemos ir cortando esta situación, ¿no? Porque se fomenta, se hace, pero luego tenemos consecuencias, ¿no? O sea, pensamos de una forma, sentimos de otra forma y actuamos de otra forma. Muchas veces seguimos este patrón y vivimos frustrados, vivimos lamentándonos, vivimos
sobrepensando esta situación que nos genera bastante malestar. Entonces, ¿qué otros factores podrían estar influyendo en esta presión social o de grupo que pueda conllevar a tomar ciertas decisiones? ¿Qué puedes creer tú ahí, César? Bueno, mira, si es que lo vemos desde diferentes planos, porque la psicología aborda también diferentes planos, ¿no? Psicosociales, socioculturales, ¿no? Genéticos, ¿no? etc. Pero acá vamos a ver también la manera, considero yo, de crianza que ha tenido la persona, ¿no? Si lo llevamos a un patrón de programaciones, condicionamientos, etc., ¿no? Pues vamos a darnos cuenta de qué mensajes, o como decían en el AT, ¿no? En el análisis transaccional, qué guiones, ¿no? Tiene esta persona y lo cual ha vivido tanto tiempo, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos conocimiento de que una persona se deja influenciar, ¿no? Eso es muy claro, la influencia puede ser positiva o negativa, ¿no? Si es una positiva, podríamos decir que es una persuasión; si es una negativa, podríamos decir que ya es una manipulación prácticamente. Pero también habría que ver los factores actitudinales, los factores afectivos, ¿no? Cómo fue criada esta persona, o sea, con qué sentido crítico. Si se le formó pues en base a pensamientos de análisis, de críticas, de argumentación, debate, ¿no? Poca gente ahora te debate, prácticamente. La mayoría, tú le dices algo y se queda con la idea. Te come la idea, por así llamarle, ¿no? Le vendiste esto a un precio bajísimo, ¿no? Y la persona pues dice ya, ¿no? Te la acepta. Entonces, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está el pensamiento pues crítico, de análisis? Entonces, por un lado podemos ver la formación académica que ha tenido la persona, educativa y todo esto, y también la influencia de las personas que tiene a su lado, ¿no? Hasta ahorita, incluso hace un par de días, cuando estaba revisando una información y había una conferencia, que un señor pues dijo algo que yo ya había escuchado hace muchos años de un colega que es organizacional. Eres el resultado de las 5 personas más cercanas a ti. 5 o 4, algo así dijo. 4 o 5. Pero ahí entre esos números estaba. Entonces me dejó pensando bastante, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas con las cuales más te juntas? Y cómo están influenciando en tu conducta, ¿no? Y si eso lo llevamos también a un plano conductual, a un plano de la parte de neurociencia, si queremos llamar también así, tenemos las neuronas espejo, el aprendizaje vicario, ¿no? Entonces, donde la persona está recibiendo información y de alguna manera se está dejando influenciar. Y también si lo vemos desde otro plano más psicoanalista, ¿no? La transferencia, contratransferencia, etc. Entonces, son varios factores en realidad, ¿no? Solomon Asch lo enfoca más de un aspecto social, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es un experimento social, ¿no? Y que quería demostrar todo ello, ¿no? Pero también hay que ver el lado de cómo la persona tal vez pueda tener una influencia más positiva, ¿no? Porque la idea era, si podemos influenciar negativamente, también se puede influenciar positivamente. Entonces acá lo que hizo Asch era demostrar la parte negativa, pero cómo lo extrapolamos a un sentido más positivo, ¿no? Si te reúnes con líderes, pues se va a formar en ti también un tema de liderazgo, porque te vas a sentir presionado a no quedarte atrás. Y también estas personas te van a empujar. Entonces, si hay algo que me dejó bastante pensando en este experimento, fue una frase, más que una frase, una pregunta, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Y es, ¿hasta qué punto somos realmente libres en nuestras decisiones? Buen tema para hablar también. El libre albedrío. Claro, exacto, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres? Si de verdad es una opinión que he forjado, ¿no? Personalmente, en base a mi experiencia, conocimiento, ¿no? etc. O es una opinión que dicen los demás. Y eso lo encontramos bastante, y acá sí tal vez es un campo muy delicado, en la política. Ahí se ve bastante. Si es que esta persona lo dice y este grupo también, debe ser cierto. Pero ¿de verdad es cierto eso? ¿O es algo relativo? ¿O es una verdad para ellos? Que no necesariamente es mi verdad. Y ahí entra una filosofía más profunda, que es la verdad, ¿no? O sea, son varias aristas, ¿no? Que salen por ahí llamarle, pero es justamente lo que se está esperando ahora. ¿Cuánto de nosotros o cuánto de las personas, tal vez desde el colegio,
de verdad se están forjando para ser pensantes o personas racionales y no solamente, como algunos dicen, seguir al rebaño, Ujú. ¿no? Que eso es lo que se está viendo bastante en grupos. Acá también voy a tocar carne, ¿no? En grupos minoristas, como algunos les llaman, ¿no? Que están siguiendo lo que otros dicen, pero no están comprobando. Y luego cuando alguien les debate con argumentos, con ciencia, ¿no? Con datos, estadísticas, pues no saben cómo responderte. Y se activa lo que es la parte reactiva nada más. No es que tú es así, tú es así, tú es así, tú es así. Repiten lo que otros han dicho. Claro. Entonces ahí también está Solomon Ash. Entonces ahí está muy interesante porque prácticamente lo que Solomon Ash ha hecho es demostrar lo que tal vez ya se conocía, que es la influencia de los demás sobre uno. Claro, mira, qué interesante, ¿no? Sobre todo para hablar de la conceptualización de algunas palabras desde la Ujú, perspectiva filosófica, perdón. Sería ujú, bueno, ¿no? De poder ver algún profesor de filosofía, un filósofo, para que podamos ahondar un poquito sobre ello, ¿no? Sería interesante. ujú, Mira, desde de varias perspectivas, ¿no? Quizá un poco más adelante, ¿no? Hablar de un tema netamente de la parte médica, desde la parte del nutricionista, de la parte, desde otras perspectivas, otras disciplinas que pueden ujú, existir, ¿no? Porque el ser humano en cada contexto es diferente, ¿no? Porque también tendríamos que ver las personas que no se dejan influenciar, no se dejan ujú, influenciar por los demás. ¿Cuáles son los criterios que podría tener las personas? Quizá porque lo han aprendido en casa, quizá porque su juicio crítico es bastante alto, quizá porque leen un montón, leen bastante y pueden discernir la información, comprender, hacer un análisis, una síntesis de lo que está surgiendo y poder dar un comentario que sea adecuado a ello, ¿no? Hay muchos en el trabajo, por ejemplo. Yo he visto ujú, bastante gente en el trabajo que no se deja pisotear porque sabe cuáles son sus derechos y sus deberes. Y eso es importante. ujú, Pero habrá que ver qué otros factores, ¿no? De repente investigando un poquito más para detallar, determinar qué puede ser, qué puede ocurrir en estos casos. Entonces es interesante lo que nos demuestra Solomon Ash sobre el tema de la presión social, de lo que ocurre en el ser humano. Porque está en en todo el tiempo, todos los días ocurre esto. Lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver saliendo de casa, lo podemos ver en todos lados. Y es alucinante porque a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y es nuestra profesión quien o demuestra, da a luz lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, justo como para no entrar en esto, que ya se vienen las elecciones, por ejemplo, en Perú, ujú. de cómo las redes sociales influyen bastante en la gente joven para decidir un voto. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en ellos? ¿No? Ciertas corrientes políticas, cómo se unen a ciertas ideas que pueden ser erróneas o no pueden ser erróneas para fomentar una disrupción en la sociedad y querer a través de esa disrupción pues tomar el poder quizá o llegar al poder de esa manera, ¿no? Y los más influyentes o los que más son más influenciados son los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, ¿no? Que en Lima estaba un streamer famoso, Streamer. que, mira, y curiosamente ese streamer famoso habla inglés. Seguramente las 20.000 o 30.000 personas que estaban ahí no entendían nada, no entienden nada de inglés. Pero por el mismo show que hace, el mismo entretenimiento, les hace estar ahí, o los hace ver, ¿no? Entonces, como para tomarlo en cuenta, ¿no? Y cómo los políticos se acercan a ese tipo de personas, como los influencers, pues no sé si está correcta la palabra, pero
para poder llegar a más gente, ¿no? La gente que está cumpliendo 18 años. ¿Cuánta gente estará cumpliendo 18 años y se verá influenciado por este influencer de que está con cierta persona que está por cierto partido político para tomar una decisión de un voto que es tan importante, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Yo siempre fomento el tema del juicio crítico, la lectura, investigar, y que pues a veces o muchas veces tenemos que elegir, entre comillas, el menos mal. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, Claro, bueno, son cosas que pasan en nuestro querido y divertido Perú. Pero acá en Perú no paras de divertirte. Siempre aparece algo para divertirte. Así que bueno. Muy bien, entonces ha sido o es muy interesante este tema que nos podremos pasar horas hablando. Pero vamos a terminar con algunas pinceladas o algunas recomendaciones para fomentar la independencia o la individualización para tomar decisiones. ¿Cuáles podrían ser, César? ¿Qué podrías mencionar? bueno, la principal creo yo que todos van a coincidir ahí es pensamiento crítico. O sea, es de cajón prácticamente, ¿no? Si no tienes eso, pues se te va a dificultar. Otra cosa que tal vez podría ser muy interesante trabajar también a nivel psicológico es el tema del rechazo, ¿no? Porque a veces yo para encajar, ¿no? Con un grupo me conformo con lo que ellos dicen. Ahora, si es que quiero encajar es porque tal vez hay un miedo a ser rechazado. Entonces, sería muy interesante trabajar ello. Y algo que tal vez les está dificultando a muchas personas, y eso lo veo bastante en las redes sociales, es aprender a ser más asertivo, ¿no? Ante las opiniones de los demás. Entonces yo veo solamente ataques, que si esta persona dice esto, no, que tú estás mal, que esto de acá, que es así, eres de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, ¿no? De ultraderecha, y le ponen insultos. Entonces, ¿dónde está ahí la asertividad, el respeto? O sea, que tengo que insultar a otra persona para caerle bien a otros, ¿no? Entonces, me conformo con hacer daño. Y eso después genera pues, ciertos temitas psicológicos que, bueno, los que están en el campo de la psicología ya se lo estarán imaginando, ¿no? ¿Qué cositas podría sacar a traer todo eso, ¿no? Creo yo que esas serían cositas principales, ¿no? Aprender a perder, ser más asertivo a las opiniones de los demás, ¿no? Evitar tener miedo también a ser rechazado, ¿no? Que eso es algo que mucha gente le teme, ¿no? Y eso sucede mucho en el colegio también, ¿no? Para caerle bien al grupo, ¿no? O tengo que pegarle a este niño o a esta niña, ¿no? El bullying ahí se forma y toda esa situación. Entonces, conformidad, presión social, y estos son estudios de la parte psicosocial, ¿no? También, ¿no? Como se ve. Entonces, creo que esos serían puntos bastante interesantes y tal vez algo que podría ayudar mucho es que se incentive bastante el debate Sí, también, porque eso promueve investigación también. sí, Y informarse, ¿no? informarse. Y hay algo que antes, o bueno, me había dado cuenta y que seguramente ya se estará viendo un estudio, pero no lo tengo confirmado aún, es el hecho del el tema de las IAs, ¿no? Cómo estarán generando ahora una presión. Si ya sabemos que la tecnología, ¿no? Los streamers, los influencers, etc., ¿no? Pero las IAs también van a ejercer su influencia. Entonces la gente, tal vez por ahí, va a tener otras reacciones, ¿no? Por así llamarlo. Pronto estaremos en un capítulo de Black Mirror o de Terminator. Por eso cada Puede vez que yo ser. le pido a Meta o a ChatGPT, le pido por favor. Así ya, cualquier cosa que pase ya no me va a hacer daño. Para que el algoritmo no te diga nada. Sí, ya, para estar todo correcto. Sí, leer. No hay nada mejor que leer e informarse. Revisar la información correcta de fuentes confiables. Es básicamente una tesis, una síntesis para poder formar una antítesis de todo lo que está ocurriendo en este aspecto. Para poder sacar una idea concreta, ¿no? Y de ahí seguir investigando,
puede verse influenciada a las personas por lo que comenten, por lo que digan. Sin embargo, es allá. De esas ideas que está mencionando esta persona, ¿son adecuadas? ¿Son correctas? De esta otra persona, ¿son adecuadas? ¿Son correctas? ¿Vamos por el camino correcto para poder mejorar? Perú es una fuente infinita de muchas cosas. Pero desde que tú sales de casa y tú botas un papelito a la calle, ahí estamos. ¿Por qué hacerlo? O sea, porque otros lo hacen, yo también lo voy a seguir haciendo. Porque otros se creen vivos, yo lo voy a seguir haciendo. Disculpando la palabra, la ley del vivo, del pendejo, yo soy más vivo que los demás, por eso que no me descubren, lo hago. Entonces, ahí no estamos yendo bien. Y es una invitación a la reflexión de lo que podamos estar emitiendo con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento, todo lo que embarga ahí. Hay que tenerlo en cuenta para poder mejorar de manera individual y como social. Interesante, interesante este tema. Bien, estamos cerrando y también ya pronto cerraremos un poco los experimentos para hablar de otros temas y también en el tema de entrevistas que pueden ser interesantes. Así que un abrazo fuerte para todos y nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias. Nos vemos.